frase o este apelativo hacia nosotros. En cuanto yo me la hacía, decía, bueno, es que prácticamente todo el tiempo. Y venía a mi mente esta otra cuestión. ¿Cuántas veces he leído, he escuchado en alguna alabanza que somos siervos de Dios? Yo sé que hay también una que otra, pero no me dejarán mentir, la gran mayoría hace como que le da más importancia hasta cierto punto, o una prioridad, entre comillas, hacia este hecho, ¿no? De hecho, hay una alabanza muy conocida que va algo así como: ya no soy un esclavo del temor. ¿Qué dice después? Yo soy hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Claro que aquí se entiende que hace una distinción entre que ya no le pertenecemos al temor, es decir, que ya no somos de Satanás. Pero yo me cuestionaba, ¿por qué la canción no dice soy siervo de Dios? ¿No? Aunado a esto, podríamos llegar a pensar que por el hecho de que nosotros somos siervos, al momento en el que hacemos este servicio a Dios, nos limitamos a hacer una suerte de favores, ¿no? No digo que ustedes, pero podríamos incurrir en esto. Es decir, pensar, bueno, todo lo que yo hago es para Dios una suerte de favor, o para mis hermanos, ¿no? El propósito de este mensaje parte precisamente de estos dos aspectos. En primera instancia, quisiera retomar con cada uno de ustedes esa importancia de nuestro papel que tenemos como siervos ante nuestro Señor, ¿sí? Así como tratar de aclarar, claro, con esto yo no pretendo decir que traigo el hilo negro, o sea, esto es algo que yo no lo inventé, pero tratar de aclarar precisamente qué implica ser un siervo de Dios. Entonces, cuando escuchamos siervo en la palabra, siempre vamos a tener que relacionarlo con un esclavo, ¿sí? No sé cuántos de ustedes tenían este concepto claro, que siervo en la Escritura no es otra cosa más que un esclavo, ¿sí? Y esclavo no es tan diferente al concepto que nosotros pudiésemos tener de manera contemporánea. Es decir, cuando ustedes piensan en un esclavo, ¿qué es lo que viene a su mente? Así, en primera instancia, ¿qué es un esclavo? Alguien que sirve. Alguien que no tiene libertad, porque de hecho, en el tiempo bíblico, un esclavo era aquel que no era libre. Es decir, cada vez que se menciona a un siervo o un esclavo en la Escritura, este estaba sujeto a la voluntad de alguien más, ¿sí? De hecho, ahí en las hojitas que se les fue dada, en los primeros versos, tenemos una porción de la historia de José. Recordemos de manera breve cuando José es vendido a los madianitas y después Potifar lo compra. A partir de ese momento, José pasa a ser esclavo y por lo tanto, hasta cierto punto, propiedad de Potifar, ¿sí? Yo sé que esto puede sonar un tanto chocante, ¿por qué no decirlo? Es decir, cómo es que una persona es propiedad de otra, ¿no? Pero al final del día es una realidad, hermanos. José hacía todo cuanto Potifar le indicaba, ¿sí? José no podía hacer nada que Potifar no le hubiese indicado. Y probablemente pudiésemos pensar eso, ¿no? Qué malo, qué situación tan deplorable para un siervo. Pero, curiosamente, en esos tiempos, hasta cierto punto ser un esclavo era algo bueno. ¿Por qué? No sé si ustedes sabían, pero el amo tenía la obligación de al esclavo darle un lugar donde vivir. Es decir, esto le confería protección.
Aunado a esto, también le daba alimento a este esclavo. Esto originaba que varios de los esclavos que después de un tiempo ya habían ganado su libertad, decidieran permanecer de manera voluntaria con su Señor. Bien, si yo les preguntara, hermanos, ¿en qué momento creen ustedes que el hombre comienza a ser un siervo, y por lo tanto un esclavo? ¿Qué responderían? ¿En qué momento la humanidad comienza a estar bajo esclavitud o bajo servidumbre? Con Adán y Eva. Bueno, sí, de hecho, ya mi esposa ya sabía la respuesta. Sí, ese es el momento en el que el Señor crea a Adán. No es en el momento en el que Adán peca. Uno pudiese pensar eso. No, es en cuanto el Señor crea a Adán. ¿Por qué? Porque si recordamos, en Génesis 1, el Señor comisiona a Adán, le da indicaciones. Y esto es un indicio de que, pese a que en ese momento Adán era libre en cuanto a su condición del alma, él estaba sometido a la voluntad de Dios. De hecho, hermanos, cuando se efectúa la caída, cuando Adán y Eva pecan, es en ese momento en el que, a pesar de que el concepto o la situación o la condición de esclavitud permanece, ahora cambia de propietario. Es decir, Adán y Eva, y por lo tanto la humanidad, ya no son esclavos o siervos de Dios, sino que ahora lo son ¿de qué? Del pecado, ¿no? Es a partir de este momento, como el Señor les indicó desde Génesis 2:17, que cuando ellos comieran del árbol, a partir de ese momento ellos iban a morir. Obviamente aquí no habla de una muerte física, porque entendemos que Adán y Eva pues no murieron, sino que habla de la condición espiritual. Después de esto, hermanos, es muy sencillo hacer un recuento o una sucesión cronológica de la condición de esclavitud del pueblo de Israel. Todos recordamos cuando el pueblo de Israel, hemos leído, fue esclavo de los egipcios, ¿no? En el Éxodo, los egipcios sometieron a esclavitud al pueblo de Israel. ¿Qué sucede cuando Moisés libera al pueblo? ¿Qué pasa? Podríamos pensar, bueno, ya todo va para bien, ¿no? Ya todo va a mejorar. Pero algunos versículos después leemos que no es así, que el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés. Ahí nos estamos dando cuenta de que el pueblo, a pesar de estar en libertad, estaba sometido a su pecado. Pasa algo comparable con los jueces. Recordamos en el libro de Jueces, cuando un juez moría, ¿qué pasaba? Entendemos que los jueces eran estos gobernantes militares, pero cuando uno de ellos moría, el pueblo, dice la Escritura, volvía a hacer lo que era malo a los ojos del Señor. De manera similar, cuando se instaura la monarquía, después de la monarquía de Saúl, el primer rey, posteriormente David y Salomón, que con Salomón recordamos que se divide el reino. ¿Qué pasa cuando está esta intermitencia de reyes? Dice que algunos de ellos hacían lo que era desagradable a los ojos de Dios. De manera similar a cuando ocurre el cautiverio asirio del reino del norte y babilónico del reino del sur. Después entendemos que el pueblo es liberado, regresa a sus tierras, pero algunos años después vuelve a estar bajo el yugo, en este caso del pueblo romano, del reino romano. ¿Qué nos dice todo esto, hermanos? ¿Por qué lo menciono? No es simplemente para darles algunos datos curiosos,
sino para que tengamos presentes de que siempre somos esclavos de algo o de alguien, ¿sí? No es algo que nosotros decidamos hasta cierto punto, entendiendo que el Señor en su soberanía nos redime, pero debemos entender este concepto. El Señor mismo lo dijo en Juan 8:34, que aquel que hace pecado esclavo es del pecado, ¿sí? Entonces, entendemos esto. Somos esclavos, ya sea del pecado o del Señor Jesucristo, pero siempre esclavos. De hecho, algunos apóstoles, el apóstol Pablo, si recuerdan en sus cartas de los romanos, filipenses, Tito, se presenta a sí mismo, Pablo, apóstol o siervo de Jesucristo, ¿sí? Bien. Ahora entrando en materia, hermanos, con lo que nos atañe, si me acompañan en sus Biblias, esos versos no se los puse ahí, en el Evangelio de Lucas, por favor, 17, versículo 1. En cuanto lo tengan, se pueden poner de pie, hermanos. Lucas 17, del 1 al 10, vamos a leer. Muy bien, hermanos, vamos a darle lectura. Un servidor va a comenzar con el versículo 1, ustedes con el 2 y lo leemos así, intercaladamente, ¿sí? La palabra del Señor dice así: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor que se le atase al cuello una piedra de demonio y se le arrojase al mar, que hace tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónate. Si 7 veces al día pecare contra ti, si 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdóname. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como una grana de mostaza, podrías decir a este estómago, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepara la cena, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de eso come y bebe tú. ¿Acaso da las gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. ¿Todos juntos, hermanos? Así también Vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ya pueden tomar su lugar, hermanos. Muchas gracias. ¿De dónde surge esta enseñanza? No es que el Señor Jesucristo sea invitado a decir, bueno, les voy a dar unos principios de lo que es ser un siervo. No, tenemos que remitirnos al contexto de lo que estaba aconteciendo. En este momento, el Señor estaba a algunos días de resucitar a Lázaro. De hecho, se dirigía hacia Betania precisamente para hacer este milagro, ¿sí? Los primeros 2 versos nos dicen que el Señor Jesucristo nos asegura, van a venir tropiezos, hermanos, va a haber estas situaciones, estas personas, de hecho aquí el énfasis es en cuanto a personas que puedan suponer una oportunidad para que nosotros caigamos, ¿sí? Pero se hace evidente la advertencia del Señor al decir, hay de aquellos por quienes vienen los tropiezos, ¿sí? Posteriormente, el Señor da una enseñanza respecto al perdón. Yo no se preguntaría,
¿Por qué? Porque es que si el Señor comienza hablando de tropiezos, comienza a hablar después de esto respecto a perdonar. Simple y sencillamente porque el Señor estaba diciendo a sus discípulos: ustedes perdonen para que no sean de tropiezo para sus hermanos, ¿sí? Porque entendemos que si uno es causa de tropiezo para otro, eso es un pecado, es algo evidente, hermanos. De hecho, la advertencia es hacia eso, no tanto a que se cuiden de los tropiezos, porque hasta cierto punto esto es inevitable, van a llegar, pero no seamos nosotros causa de tropiezo para los hermanos. Los discípulos entienden de manera, podríamos pensar, errónea, que para perdonar necesitamos una fe extraordinaria. Por eso le piden al Señor: Señor, aumenta nuestra fe. Y el Señor les indica que para hacer esto no necesitan una fe en sí extraordinaria, y después de hacerlo no merecen ellos un agradecimiento. ¿Por qué? Porque al final del día, a final de cuentas, esto es algo que un siervo tiene que hacer. Esto es algo que se espera de un siervo, ¿sí? Por eso es que el Señor comienza diciendo a partir del versículo 7, ¿quién le dice a un siervo después de que ha trabajado en el campo? Pasa, siéntate, come. Aquí podemos ver que el siervo de la historia no le está dando una importancia a las necesidades de su subordinado, ¿sí? Esto a mí me hace recordar al momento en el que el Señor Jesucristo, hablando con Ananías en Hechos 9:16, ahí lo tienen en sus hojitas, hermanos, por si gustan seguir. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? No vemos a un Señor Jesucristo preocupado por la comodidad de Pablo. No nos limitemos a hablar de la comodidad de hermanos, ni siquiera está preocupado por su bienestar. Es decir, a lo que el Señor Jesucristo le da más importancia, le da una prioridad, es el cumplimiento de su voluntad a través del apóstol. No creamos que esto es algo malo para el apóstol, no creamos que es algo negativo, porque al final del día entendemos que durante todo el ministerio del apóstol Pablo, él estaba gozoso. Él entendía que el servicio al Señor era causa de sumo gozo. Y al final del día, ¿cómo podemos pensar nosotros que si el Dios soberano desea llevar a cabo su voluntad de la manera en la que Él lo establezca, es algo malo o es algo injusto? Recordemos la parábola del alfarero en Jeremías 18, cómo el alfarero construye la vasija y si no le gusta el resultado, ¿qué es lo que hace? La destruye y la vuelve a hacer. Es así como el Señor soberano lleva a cabo su voluntad en la vida de cada uno de nosotros, entendiendo que esta siempre va a ser buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. En el siguiente versículo corrige el Señor la postura del amo. Dice: no le dirá más bien, ven, cíñete, es decir, prepárame la mesa, y una vez que yo haya terminado de comer, ¿puedes comer tú? ¿Qué pasaba en esos tiempos, hermanos? Cuando un señor tenía pocos esclavos, eso lo ponía en una situación de necesidad de que los mismos esclavos que estaban en el campo fueran los mismos que estuviesen sirviendo en la casa. Había señores muy acaudalados que tenían siervos para los diferentes ámbitos, para las diferentes tareas. Pero, por lo menos en esta enseñanza, pues no es así. Era el mismo, ¿no? El mismo que estaba en el campo era la misma persona que se encargaba de servir al Señor al momento que regresaba de trabajar.
Si nosotros nos remitimos a cómo eran las labores de los siervos en ese entonces, entenderíamos que el esclavo tenía que lavar las manos de su señor para que comiera. Si el señor venía de fuera, tenía que lavar sus pies. En este caso, le preparaba la mesa y estaba al pendiente de las necesidades de su señor durante su comida. Y una vez que el señor terminaba de comer, el amo únicamente podía prepararse su comida una vez que el señor se lo indicara. No era únicamente de decir, bueno, ya comí yo, de manera instintiva, entiende que ahora tienes que comer tú. No era así, el siervo tenía que esperar la instrucción de su amo en todo momento. Al querer encontrar un ejemplo, hermano, respecto a esto, me fue un poquito complicado, al menos encontrar un ejemplo, por decirlo de alguna manera, en los apóstoles, así que tuve que remitirme al ejemplo del Señor Jesucristo. En Juan 4:34, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que termine su obra. Vemos aquí que el Señor veía como una suerte de situación equiparable el satisfacer su necesidad de alimento físico al cumplir su voluntad, ¿sí? Entonces, era algo equiparable a lo que pasaba con este siervo. No comía él hasta que el amo se lo indicaba. Y el Señor Jesucristo veía que el cumplimiento de la voluntad del Padre era igual, inclusive más importante que la satisfacción de esa necesidad fisiológica que todos padecemos, ¿sí? Los versículos más crudos son los dos últimos, el versículo 9 y el versículo 10. Digo crudos en el sentido de que son chocantes, porque los leemos y decimos, bueno, ¿por qué es que el Señor tiene esa postura? ¿Acaso da las gracias al siervo después de que ha hecho lo que tenía que hacer? Cabe aclarar aquí, hermanos, que la perspectiva o la forma de actuar del Señor de esta parábola no la podríamos relacionar por completo a cómo obra el Señor. ¿Por qué? El Señor Jesucristo sí nos agradece, evidentemente. ¿Cómo lo sabemos? Nuevamente por el testimonio escritural. En Mateo 25, 21, 23 y 30, recordamos la parábola de los talentos. ¿Cómo le dice el Señor de la parábola a los primeros dos obreros que sí multiplicaron los talentos que se les fue dado? ¿Alguien recuerda qué palabra le dice el Señor? Buen siervo fiel. Bien, buen siervo fiel, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros asegurar o siquiera sugerir que el Señor Jesucristo no nos agradece? Claro que lo hace. Y en el mismo sentido, sabemos que el Señor Jesucristo nos recompensa, ¿sí? Hagan tesoros en el cielo, no los hagan en la tierra. ¿Qué dice el apóstol poco antes de ser crucificado? Poco antes de ser martirizado. No, el apóstol Pablo no fue crucificado. El apóstol Pedro sí de cabeza. Pero bueno, ¿qué dice? Que le está guardada una corona, ¿cierto? Lo mismo dice Santiago, que aquel que resiste la tentación espera la corona de la vida. Y el apóstol Juan lo escribe en Apocalipsis 2:10, que igual la corona de la vida está aguardada para los siervos de Dios. Esto no es otra cosa más que un sentido, un lenguaje figurado para la recompensa que nosotros tendremos en la presencia del Señor. Entonces, ¿por qué se menciona al siervo inútil?
Porque en esta enseñanza se dice que tenemos que decir que nosotros somos siervos inútiles. Hay un contraste aquí entre el siervo inútil de la misma parábola de los talentos. Entendemos que el siervo que no multiplicó, que se limitó a guardar su talento, es llamado siervo inútil. Pero ese siervo inútil de la parábola de los talentos no es equiparable al siervo inútil que estamos mencionando aquí. ¿Por qué? Entendemos que el siervo de la parábola de los talentos no es un verdadero siervo del Señor. Al final se menciona que se saque a las tinieblas de afuera, donde es el llanto y crujir de dientes. Entonces, no es que este siervo haya cumplido la voluntad de su Señor de una manera imperfecta, sino que no cumplió la voluntad de su Señor. No se sometió, no se supeditó a lo que el Señor esperaba de él. Entonces, ¿cómo es que se utiliza el concepto de siervo inútil en esta enseñanza? Básicamente por cuatro razones. La primera de ellas, hermanos, es que no tenemos que pensar más de lo que somos. Recordamos las palabras del apóstol en Romanos 12:3, que dice que no tengan un mayor concepto de ustedes más alto que el que deberían tener, ¿cierto? De igual manera, tendríamos que decir que nosotros no merecemos de Dios más que su ira. Ahorita que escuchaba la oración de mi hermano Margarito, decía, bueno, es que es cierto, de Dios nosotros no merecemos más que su ira. ¿Por qué? Porque somos pecadores, ¿sí? Aún la cosa más buena que nosotros pudiésemos pensar que hacemos, ni siquiera pensemos que hacemos para Dios. O sea, aún la acción más buena que nosotros pudiésemos pensar que hacemos, tenemos que entender, no que sea mala en sí, sino que al final del día, porque nosotros en naturaleza somos malos, por nuestras propias convicciones nada bueno sale. Isaías 64:6 lo explica de una manera, creo yo, muy clara. Dice que todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia, ¿sí? Entonces, por nosotros mismos no podemos hacer nada bueno. Por nosotros mismos no merecemos absolutamente nada del Señor. Vamos a creer entonces que merecemos un agradecimiento de su parte. Imaginemos esto, hermanos, el Señor nos dio lo que no merecemos, que es precisamente la redención en el Señor Jesucristo, y no nos dio lo que sí nos merecíamos, que era ese castigo por nuestro pecado. Aunado a eso, tenemos que entender que nosotros tenemos una necesidad de servirle. Primera de Corintios 9:16. A mí me gusta mucho este pasaje porque es muy similar a esta enseñanza del siervo inútil. Ahí el apóstol Pablo está diciendo que tiene una necesidad, le es impuesta necesidad de compartir el Evangelio. Ay de mí si no anunciara el Evangelio, ay de mí si no cumpliese la voluntad del Señor. En el siguiente verso, ¿qué es lo que dice? Que como no es algo que viene de su propia convicción, estoy parafraseando, hermanos, no tiene de qué jactarse. Yo no tengo de qué gloriarme, dice el apóstol, porque al final del día es una necesidad que me es impuesta, es una obligación hasta cierto punto. Entonces, dice el apóstol, si fuera por mí mismo, si yo hubiese tenido esta convicción, tendría de qué jactarme, pero como proviene del Señor, no tengo nada de qué gloriarme. De hecho, el Señor le dio al apóstol ese entendimiento de que su recompensa era precisamente el cumplimiento de la voluntad de Dios. Que
Qué enorme honor, qué enorme privilegio es decir que estamos cumpliendo la voluntad de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque al final del día Dios no nos necesita. Algunos de nosotros podríamos decir, sin temor a equivocarnos, Dios necesita de mí. Dios necesita que yo le sirva. Dios necesita que yo esté en tal ministerio. El Señor soberano no nos necesita, hermanos. Sin embargo, qué hermosa verdad es que el Señor nos use a nosotros como estos siervos, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que somos imperfectos. Qué honor, qué gloria es esto. Y si a algunos queda alguna duda del por qué no deberíamos esperar un agradecimiento por parte de nuestro Señor, entendamos esto: el mérito es de Cristo. Efesios 2:10 nos dice que las buenas obras fueron predispuestas para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios predispuso, Dios anticipó cada una de las buenas obras que nosotros hacemos conforme a su voluntad para su servicio. Preguntémonos, ¿qué mérito hay en hacer aquello que el Señor me capacita a hacer? En 2 Corintios 3:6 también leemos, 3:5 leemos que el Señor nos da la competencia para el nuevo pacto. Filipenses 2:13, porque Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. Si el mérito es de Cristo, hermanos, si el mérito es del Señor por todo lo bueno que hacemos, ¿por qué nosotros pensaríamos que Él nos debe algo? Él no nos debe nada, hermanos, pero al final del día a Él le place darnos todo. ¿Por qué entonces debemos nosotros guiarnos como estos siervos que están sometidos a la voluntad de su Señor? Básicamente porque encontramos en alguien el mayor ejemplo de servidumbre. Yo sé que ustedes ya saben de quién estoy hablando, evidentemente estoy hablando del Señor Jesucristo. 1 Corintios 11:1 nos dice que seamos imitadores de Cristo, ¿sí? En todo sentido, no únicamente en aquellas cosas que nos parecen, no únicamente en aquellas cosas que nos convienen. Sean imitadores de Cristo, ¿sí? Él es nuestro ejemplo máximo de servicio. Recordamos en el Evangelio del apóstol Juan, Juan 13, cómo es que el Señor, antes de padecer el martirio, lava los pies de sus discípulos, ¿sí? Este es una señal simbólica de entrada de su servidumbre. El Señor nos demostró cómo es que nosotros tenemos que servir de una manera agradable al Señor. De hecho, el Señor mismo les dice a sus discípulos: si yo, siendo maestro y Señor, hago esto, si yo, siendo maestro y Señor, le lavo sus pies, ustedes tienen que hacer lo mismo. Mateo 20:28 nos dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él es el siervo sufriente por excelencia, según Isaías 52:13 y al 53:12. Ahí se nos da una descripción tan clara de este suplicio, de este tormento, de este sufrimiento que el Señor experimentó. De hecho, comienza diciendo esa porción de la Escritura: este es mi siervo, el Padre hablando del Hijo. Y el apóstol Pablo nos dice que, Filipenses 2:5, que nosotros debemos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo.
Comienza hablando de la humildad del apóstol y después cuando habla respecto a Jesucristo, ¿qué es lo que dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Sí? Si nosotros pudiésemos entender a plenitud qué es lo que esto implica, yo creo que dejaríamos absolutamente todo lo que nos impide someternos a la voluntad de nuestro Señor, hermanos. ¿Por qué? Entendemos que el Señor estaba al lado del Padre en eterna gloria con Él. ¿Y qué es lo que hace? Se humilla a tal grado de encarnar. Se humilla a tal grado de hacerse menor que los ángeles. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad de su Señor, que estaba traducida en esta obra de sacrificio. Entonces, si tenemos el ejemplo de nuestro Señor, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Esta es una pregunta retórica, obviamente no estoy diciendo que ustedes no lo hagan, hermanos. Me estoy hablando, básicamente estoy pensando en voz alta, preguntándole a mí mismo, ¿por qué si mi Señor Jesucristo vivió una vida de obediencia en todo tiempo durante su ministerio terrenal, ¿por qué yo no lo hago entonces? Ya para finalizar, hermanos, si quisiera que nos quedásemos con algunas frases de este sermón, yo les diría que la primera de ellas es recordar. Siempre somos esclavos de algo, hermanos. No podemos decir en ningún momento yo soy libre a plenitud. No, somos esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo. Quiero pensar que todos aquí somos esclavos del Señor, somos siervos del Señor, lo cual quiere decir que nuestra existencia le pertenece al Señor, hermanos. Nuestro tiempo, no únicamente nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestro domingo, nuestro miércoles, literalmente todo aspecto de nuestra existencia es por y para el Señor, y si no es así, tendría que ser de esta manera. Romanos 14, 7, 8, ¿qué nos dice? Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno de nosotros muere para sí. Porque si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o moramos, del Señor somos. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, si somos en verdad hijos de Dios, si le pertenecemos a Dios, tenemos que entender que nuestra vida no es nuestra, que debe girar en torno a la voluntad de nuestro Señor. El Señor no nos debe nada, hermanos, pero le complace bendecirnos. Ser siervo de Dios debe ser de sumo gozo, debe ser un gran honor para nuestras vidas. Debemos vivir bajo ese principio. Y por último, recordar en todo tiempo, en todo momento, que nosotros deberíamos ser siervos pertinentes hacia nuestro Señor. ¿Por qué? Porque tenemos el mayor ejemplo de servidumbre, nuestro Señor Jesucristo. Y el resultado final de esa vida terrenal de servidumbre en el Señor Jesucristo supuso una exaltación. Entonces, nosotros tenemos que someternos a la voluntad del Señor, mis hermanos, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, entendiendo que la verdadera libertad del cristiano radica en ser esclavo del Señor. ¿Sí? Oremos, mis hermanos. Señor, en este momento te quiero dar las gracias por esta oportunidad, Señor,